Bienvenidos y bienvenidas. Estamos nuevamente en una presentación de la Cátedra de Investigación Educativa. En esta ocasión nos acompaña el tutor Warner Ruiz, quien nos va a conversar sobre lo que es el tema, el problema y los objetivos en los procesos de investigación. Bienvenido, Warner. Muchas gracias, Manuel, muy amable por la invitación. Bienvenidos y bienvenidas las y los estudiantes a esta sesión de trabajo, este material en el cual vamos a trabajar precisamente el tema, el problema de investigación y los objetivos. Gracias. Así que muy amables por la invitación. Gracias, Warner. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuáles son las características que tiene la investigación educativa? ¿Qué es la investigación? Ok, para poder empezar a trabajar sobre qué es investigación, pero no cualquier investigación en realidad, sino la investigación en contextos educativos, es importante que conozcamos la definición de este proceso. Así que, como investigación vamos a entender, por investigación vamos a entender un proceso sistemático, formal, inteligente y controlado que busca la verdad por medio del método científico y que nace de un sentimiento de insatisfacción, ya sea vital o intelectual, cuyo producto es el conocimiento científico. Aquí hay varios elementos que es importante tener claro. Primero, uno de ellos es cuando se menciona la verdad. Y realmente es que no hay verdades absolutas, precisamente por eso está entre comillas, porque nuestra investigación, nuestro proceso reflexivo va a ayudar a encontrar una de tantas verdades. Pero también es importantísimo tener claro cuando ahí menciona que se necesita o que la investigación surge de un proceso vital o un proceso intelectual. Un proceso vital, ¿por qué? Porque es una necesidad sentida. En el caso de nosotros, como docentes, como profesionales en ciencias de la educación, pueden ser necesidades sentidas dentro de nuestras mismas aulas. De repente, alguna situación que nosotros logremos evidenciar mediante una observación sistemática y que podamos determinar y decir, esto necesito reflexionar para saber sus causas y generar soluciones. O bien, dentro de procesos intelectuales, investigaciones que ya se han hecho, conversaciones que hemos tenido, reflexiones que hemos generado a partir de lecturas, donde logramos evidenciar que se necesita entonces ahondar y tener una mayor profundización de un determinado conocimiento. Algunas de las características del proceso de investigación educativa son, es un proceso, es la palabra que hemos repetido durante diferentes momentos, es decir, no podemos pensar en una investigación que surja de la noche a la mañana y un día recolectar información y al día siguiente presentarla. Todo lo contrario, requiere de varios días, meses, inclusive hay investigaciones de varios años, en donde de manera un poco más consensuada, un poco más reflexiva, se van generando esos avances y por lo tanto se va concretando un proceso. Es sistemática, es decir, yo no simplemente puedo tener un cúmulo de información y decir, aquí está mi investigación, sino que necesito tomar esa información, necesito procesarla, necesito analizarla, necesito reflexionarla y generar ciertas conclusiones. Y estas conclusiones me van a llevar a la tercera característica, que es la producción científica. Una investigación precisamente tiene como fin generar un conocimiento, generar una producción científica, un aporte a la comunidad intelectual, pero también, ¿por qué no?, una solución a ese problema vital que veíamos en la definición del propio proceso de investigación. Parte de las características también tenemos el conocimiento. Ese conocimiento es el que precisamente nos van a generar los informantes, esas personas o esos documentos que de repente vamos a identificar a lo largo de ese proceso, esa sistematización y esa producción. La investigación se basa en una realidad que es, como veíamos en la definición, la que nosotros estamos viviendo o la que nosotros podemos reflexionar. Y por lo tanto, a partir de eso, tenemos que hacer una indagación, que sería una sexta característica, es decir, esa búsqueda de información a través de la cual, con nuestro problema de investigación y nuestros objetivos de investigación, que vamos a ver más adelante, queremos resolver, queremos generar un aporte. ¿Y sobre qué tema investigar?
Como observamos, entonces la selección del tema es un elemento fundamental para poder realizar nuestro proceso de investigación, ese proceso que surge de una necesidad vital o de una necesidad intelectual. Pero, ¿sobre qué temas investigar? Bueno, realmente cuando empezamos a pensar sobre una investigación, en la más de las veces pues surgen de esas necesidades que vimos, pero no todas de esas necesidades, tal como las pensamos, son investigaciones, son posibles investigaciones. Para tener claro esto, en el siguiente esquema podemos observar que la selección del tema de investigación en primera instancia surge de un campo del saber. En nuestro caso, ese campo del saber es la educación, es el área en donde nosotros nos desarrollamos como profesionales de ciencias de la educación, por lo tanto tenemos ese gran marco a partir del cual podemos trabajar. Pero en educación hay muchísimo también donde trabajar, precisamente por eso necesitamos seleccionar un área temática que puede ser desde la misma didáctica, que puede ser desde la misma mediación pedagógica, el currículum o de repente sobre la evaluación de los aprendizajes. Es decir, seleccionamos un área dentro de ese macro tema, pero esa área que hemos seleccionado aún así sigue siendo insuficiente porque continúa siendo muy general. Precisamente entonces necesitamos seleccionar de esa área un tema mucho más concreto. Vamos a poner de ejemplo la evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes podría constituirse entonces como un área temática dentro del campo de saber de la educación. Pero ¿qué tema de la evaluación de los aprendizajes? También como parte de la evaluación de los aprendizajes podemos encontrar muchísimos temas. Seleccionamos a manera de ejemplo la autoevaluación. ¿Y qué de la autoevaluación? Podríamos de repente seleccionar a manera de ejemplo el análisis de los procesos de autoevaluación en los estudiantes del séptimo año de una institución educativa en la realización de los proyectos de educación cívica. Ese podría ser nuestro tema. Ese tema que ya lo tenemos claro, que ya lo tenemos definido, debemos de entonces generarle un problema de investigación. Nótese entonces cómo para la selección del problema de investigación hemos pasado por la selección de un campo del saber que es la educación, la selección de un área temática que es la evaluación de los aprendizajes y la selección de un tema que son los procesos de autoevaluación. Precisamente esta selección responde a un conjunto de intereses que nosotros como profesionales de la educación y como investigadores educativos tenemos. Algunos de estos intereses son el perfil profesional, la ideología política, el recorrido formativo, es decir, nuestra experiencia profesional, las adscripciones identitarias, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que actualmente hacemos, es decir, nuestra ocupación, los intereses grupales, el medio entonces donde nos desarrollamos, e ideas a futuro que de repente tengamos cuando estamos identificando, cuando estamos desarrollando, cuando estamos conociendo un contexto. Algunos temas que a raíz de nuestra práctica profesional en la Cátedra de Investigación Educativa de la Escuela de Ciencias de la Educación hemos determinado que son recurrentes, pero que no son los que recomendamos, son los siguientes: la aplicación de adecuaciones curriculares, los valores en la sociedad costarricense, el autoestima en la niñez y la adolescencia, el juego en la educación preescolar, la desnutrición y su incidencia en el aprendizaje, la contaminación en centros educativos, la importancia de la disciplina en el aula, las familias disfuncionales y la agresión en los niños. Los temas que anteriormente mencionamos, que son recurrentes dentro de los que presentan los estudiantes en los proyectos de la Cátedra de Investigación Educativa o en algunos casos dentro de los trabajos finales de graduación, no son recomendados precisamente no porque de repente no sean situaciones vivenciadas, sino porque su validez, su pertinencia ya ha sido estudiada, ya ha sido ampliamente trabajada en otros procesos. Por ejemplo, si estamos hablando de los valores en la sociedad costarricense, sabemos de sobra que la responsabilidad, que la solidaridad, que la paz son elementos que son importantes para fomentar dentro de nuestros estudiantes. Por lo tanto,
investigaciones anteriores ya lo han demostrado. En este sentido, no estaríamos generando nuevos aportes al conocimiento. O, por ejemplo, el tema de la disciplina en el aula. No queremos decir con esto que no sea un elemento importante, todo lo contrario, son elementos que todavía hoy día persisten. Pero si queremos seguir trabajando sobre estos temas, deberíamos entonces de trabajarlos o abordarlos desde temáticas o desde enfoques mucho más modernos, como lo vamos a ver más adelante. El juego, por ejemplo, mucho se ha demostrado ya que el juego es importante dentro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. Pero ¿por qué no trabajar la incidencia de las relaciones o de las actividades lúdico-didácticas en, en la mejora del rendimiento académico o de repente en la motivación del estudiante, que son elementos que aún dentro de esta misma gran temática no se han investigado fuertemente? En este sentido, entonces, la invitación es a reflexionar sobre esa escogencia del tema para poder generar procesos mucho más pertinentes, procesos mucho más aptos. Los nuevos escenarios profesionales para el ejercicio docente, la neurociencia, el desarrollo humano y el aprendizaje, la atención a la diversidad en la educación, las tecnologías aplicadas a la educación, el liderazgo para la educación y la gestión educativa. Precisamente estas líneas, como lo hemos mencionado, están diseñadas o se propusieron para los estudiantes de los trabajos finales de graduación, pero son también recomendadas para el desarrollo de los proyectos de investigación de cada uno de los cursos que oferta la Cátedra de Educación Educativa. Estas son las líneas de investigación que ha establecido entonces la Escuela de Educación y que a nivel de la Cátedra de Investigación Educativa recomendamos no solo para el desarrollo de los trabajos finales de graduación, sino también de los mismos proyectos que desarrollamos a lo largo de los diferentes cursos que nosotros impartimos. Estas líneas de investigación se desglosan a su vez en temas más específicos que pueden ser utilizados por los estudiantes para la realización de los diferentes procesos investigativos. Algunos de estos temas son, en primero y segundo ciclo, los procesos cognitivos de aprendizaje de los estudiantes en primero y segundo ciclo, los procesos pedagógicos inclusivos en estos ciclos de la educación general básica, la pertinencia de la formación profesional, es decir, de nosotros como educadores en primero y segundo ciclo, y la innovación para la mejora continua de los diferentes procesos pedagógicos que a nivel de aula nosotros implementamos. En el caso de la carrera de la enseñanza de los estudios sociales, tenemos los nuevos paradigmas y las tendencias pedagógicas en el aprendizaje de esta asignatura, el fenómeno migratorio y las implicaciones que a nivel de aula tenemos y que es un tema vigente, actual y que todavía nos falta mucho por investigar, y la innovación en el aprendizaje de la geografía, de la historia y la educación cívica como las tres áreas preponderantes en esta asignatura. En el caso de la licenciatura en docencia, algunos de los temas que sugerimos es los aportes de la neurociencia para favorecer el desarrollo cognitivo en contextos educativos. Notes entonces un tema como la neurociencia, que está tan vigente, que ha sido tan poco estudiado en nuestros contextos nacionales. Otro, por ejemplo, los nuevos escenarios profesionales para el ejercicio de la educación a distancia o el liderazgo en el ejercicio de la docencia, algunos de los temas. En el caso de la carrera de bachillerato y licenciatura en administración educativa, tenemos el liderazgo para la educación, el desarrollo organizacional de entidades educativas y la gestión educativa, ese gran proceso que todavía nos falta mucho por investigar para hacer centros educativos más eficientes y más eficaces, de acuerdo con las tendencias y con los avances en la educación del siglo XXI. En el caso de educación preescolar, algunos de los temas que nosotros sugerimos es la neurociencia, el aprendizaje en educación escolar, los nuevos escenarios profesionales para el ejercicio de la misma docencia en educación preescolar, la promoción de la salud física y emocional de los participantes de la comunidad educativa y las tecnologías aplicadas a la educación preescolar. En el caso del bachillerato y la licenciatura en informática educativa, los temas que se proponen a nivel de líneas de investigación son los avances desde la neurociencia para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje en la informática educativa, los aportes de la informática educativa para el abordaje de la diversidad en la educación
que es un tema muy vigente y que hay mucho todavía por investigar a partir del reconocimiento de la diversidad en todo su sentido, las tecnologías en el desarrollo de la innovación educativa y la integración de las tecnologías para el fortalecimiento de los aprendizajes en la educación a distancia. Y para finalizar, en el caso de la carrera de educación especial, tres grandes áreas que sugerimos investigar. Estas son la neurociencia, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje, la atención a la diversidad en la educación y los nuevos escenarios profesionales para el ejercicio docente en la educación especial. Estos son entonces los temas que nosotros sugerimos a nivel de líneas de investigación dentro de la Escuela de Educación. Y precisamente a nivel de la Cátedra de Investigación Educativa, los sugerimos a los estudiantes para que lo realicen en los proyectos finales de cada uno de los cursos que nosotros ofertamos. Con las características que nos has dado, Warner, ahora tenemos una mejor idea de cómo y qué es la investigación. Sin embargo, creo que sería oportuno ver el siguiente video que va a explicar un poco lo que es el problema de investigación, ¿te parece? Adelante. Muy bien, ahora que hemos visto esta introducción al problema de investigación, deberíamos entonces plantearnos cómo debe ser mi problema de investigación. Y hay algunos elementos que debemos de considerar a la hora de desarrollar el problema de investigación. Nuestro problema debe ser relevante, es decir, debe tener una importancia, debe tener una fundamentación con base en esa situación vivida o con base en esa situación intelectual reflexionada. Mi problema debe ser viable, es decir, yo no puedo pretender investigar grandes procesos que para efectos del tiempo, que para efectos de recursos, no puedo tener a mano, no puedo tener a disposición y que no sé si se me va a concretar. El problema y su redacción debe ser muy clara. Cualquier persona, sea profesional en educación o no, debe saber que eso se convierte en una situación que me reta y que debo solucionar. Otra característica es que debe ir de lo general a lo particular. Debemos plantear problemas que me presenten entonces situaciones donde problematicemos, en donde empecemos de situaciones mucho más amplias para llegar a elementos mucho más concretos. Tiene que tener una delimitación temporal, estar definida en un espacio de tiempo y por lo tanto también debe de tener una delimitación según su población. Debemos estudiar, debemos problematizar a un grupo en específico. Si seguimos estas características a la hora de redactar nuestro problema de investigación, vamos entonces a tener un gran camino avanzado para poder solucionar esa problemática. Un ejemplo, vamos a un ejemplo. El Colegio Nocturno de la Unión presenta una adecuada gestión directiva acorde con las expectativas profesionales que posibilite el trabajo, el logro de los objetivos y el pleno desarrollo de las personas que laboran en esta institución durante el año 2012? Este es un problema de investigación elaborado por estudiantes de la Escuela de Educación y que ya fue defendido y que por lo tanto tiene los elementos que hemos descrito anteriormente. ¿Cuáles son estos elementos que le van a permitir a usted definir y saber que su problema está bien presentado, que está bien elaborado, que está bien redactado? Vamos a verlos a continuación. La delimitación espacial. Nótese acá entonces cómo tenemos claramente definido el lugar donde nosotros vamos a desarrollar la investigación. En este caso, el Colegio Nocturno de la Unión. Insisto, delimitación espacial. La delimitación temática, para ir de lo general a lo particular. Vamos a repetirlo desde el inicio. El Colegio Nocturno de la Unión presenta una adecuada gestión directiva acorde con las expectativas profesionales que posibilite el trabajo, el logro de los objetivos
y el pleno desarrollo de las personas. Vayamos acá entonces. ¿Cuál es nuestra delimitación temática que va de lo general a lo particular? Es entender a la gestión directiva como el elemento más grande, como el elemento más macro, y de este elemento macro yo voy a estudiar específicamente dos puntos. Las expectativas de quienes van a trabajar en este centro educativo y el logro de los objetivos de este centro educativo. Repito nuevamente, la gestión directiva va a ser nuestro elemento macro y el elemento micro, el logro de los objetivos y el pleno desarrollo de las personas. Ahí es donde entramos entonces al cuarto elemento, que es la delimitación poblacional. No vamos a investigar a todo el colegio, sino solamente a las personas que laboran en esta institución, que estos son los docentes y los administrativos. Y por último, la delimitación temporal. No vamos a estudiar desde que el colegio se fundó, sino específicamente a las personas que trabajaron ahí durante el año 2012. Otro ejemplo que podemos utilizar para tener claro cómo formular mi problema de investigación a raíz de uno de los trabajos finales de graduación ya presentados en nuestra escuela es: ¿cuáles son los factores que dificultan el egreso exitoso de la educación media por parte del estudiantado nicaragüense del Liceo Rural San Julián durante el periodo lectivo 2003-2013? En este vamos a determinar también diferentes elementos que nosotros, a la hora de redactar nuestros propios problemas, debemos de considerar. Delimitación temática. ¿Cuáles son los factores que dificultan el egreso exitoso de la educación media? Nótese acá, entonces, que estamos con un tema claramente definido, que en este caso es factores que dificultan el egreso de la educación media. Delimitación poblacional, el estudiantado migrante nicaragüense. Y acá notamos también a la vez que vamos de lo general a lo particular. No son todos los grupos de estudiantes que tiene el Liceo Rural San Julián, sino que son únicamente los estudiantes migrantes nicaragüenses que vamos a trabajar para verificar el egreso exitoso de este grupo poblacional. ¿Cuál sería la delimitación espacial? El Liceo Rural San Julián. ¿Y cuál es la delimitación temporal? El periodo 2003-2013. Nótese entonces cómo estos cuatro elementos siempre tienen que estar presentes a la hora de redactar nuestro problema de investigación. Si sabemos cuál es nuestra línea temática, que si lo vamos a corroborar con las líneas de investigación, en este caso de la carrera de la enseñanza de los estudios sociales, lo vamos a encontrar en la que se refiere a los migrantes, podemos entonces decir que nuestro problema de investigación va por buen camino. Ok, como hemos visto entonces, el desarrollo de los problemas de investigación tienen que tener ciertas características, tienen que tener ciertos elementos que me permiten a mí corroborar que en efecto el problema esté bien redactado y que me permita llevar a cabo una investigación sistemática, consistente y por un buen camino. Cuatro grandes elementos que fueron los que hemos visto en la parte temática, en la parte poblacional, en la parte temporal y en la parte espacial, siempre deben de considerarse a la hora de redactar nuestros problemas de investigación. La idea sería entonces que una vez que nosotros seleccionamos el tema, empecemos a hacer el ejercicio de redactar, de empezar a escribir qué es lo que queremos investigar y formularlo entonces como una pregunta que es el elemento clave para poder determinar el problema de investigación. Muchísimas gracias, Warner. De verdad que con esta explicación que nos has dado queda muy claro cómo debemos hacer los trabajos de investigación. Me parece que ahora podríamos ver otro video, esta vez con relación a la construcción de los objetivos. ¿Qué te parece? Excelente. Vamos a ver entonces cómo se construyen los objetivos de investigación. Perfecto.
Una vez que hemos visto este video, recordemos que la redacción de los objetivos de investigación debe contener claridad, viabilidad, verificabilidad y delimitación. Delimitación que debe ser temática, temporal y espacial. Esta claridad porque me permite a mí tener un elemento fundamental en cualquier proceso de investigación, que es saber qué quiero investigar y cómo lo quiero investigar. La viabilidad es porque me permite a mí saber si lo que quiero investigar tiene un fundamento y tiene unas posibilidades para poderlo hacer. Y la verificabilidad es que cuando yo voy a desarrollar mi proceso de investigación, todo lo que nosotros hayamos propuesto y todo lo que hayamos investigado tenga el sustento para comprobarse. Y las delimitaciones que son muy similares a las que hemos visto en el desarrollo del problema de investigación. Es importante señalar que el objetivo general debe ser más macro, es decir, debe ser más amplio, mientras que los objetivos específicos deben de atender a situaciones más concretas de la investigación que estemos llevando a cabo. Vamos a ver un ejemplo. Este objetivo general, analizar los factores que dificultan el egreso exitoso de la educación media por parte del estudiantado migrante nicaragüense en el Liceo Rural San Julián durante el lapso temporal 2003-2013. Este es un objetivo que se desglosa del anterior problema de investigación, el ejemplo que vimos cuando estábamos en esta sección. Nótese cómo hay una concordancia entre lo que presentaba el problema más lo que ahora nos presenta el mismo objetivo general. Algunos de los objetivos específicos son discernir factores internos y externos concernientes a la trayectoria y desarrollo actual de la institución, Liceo Rural San Julián, etc. Y recomendar un plan remedial para la atención y defensa de los derechos educativos de los estudiantes nicaragüenses que permita afrontar la problemática de la deserción estudiantil entre el estudiantado migrante. Nótese entonces cómo, en el objetivo general, empezamos explicando o empezamos analizando factores generales que me dificultan el egreso exitoso de esta población, pero ya de manera específica, el objetivo específico, valga la redundancia, me delimita algo más concreto. ¿Y qué es ese algo más concreto? Factores internos y externos, es decir, situaciones que se viven a lo interno del colegio como situaciones que se viven a lo externo y que contribuyen o no a la deserción del estudiantado nicaragüense. Veámoslo de esta manera. El verbo infinitivo, que siempre es un elemento por recordar, los verbos a nivel de los objetivos generales tienen que ser bastante amplios, tienen que ser bastante, como el mismo nombre lo dice, generales. En este caso es analizar, pero podría ser de repente comprender, que son también verbos de un índole mucho más amplio. La delimitación temática, los factores que dificultan el egreso exitoso de la educación media. Me está dando específicamente este ejemplo, la temática que en este caso el investigador propuso, los factores que dificultan que los estudiantes salgan de esta institución. ¿Cuáles estudiantes? Los estudiantes migrantes nicaragüenses. ¿En dónde? En el Liceo Rural San Julián. ¿Y durante qué periodo? Durante el periodo 2003-2013. Entonces, esta corroboración que tenemos nosotros acá me permite saber si de repente mi objetivo general o mi objetivo específico corresponde y me puede a mí ayudar a saber si voy por buen camino. Con el ejemplo que hemos visto, nos permite corroborar si la redacción de mi problema de investigación va por un buen camino. La idea ahora es que usted pueda realizar ejercicios de redacción de nuevos problemas y de nuevos objetivos de investigación que le permitan entonces tener más experticia a la hora de realizar su investigación. Bueno, muchísimas gracias, Warner, nuevamente por esta presentación. Esperamos que este material les sea útil por parte de la Cátedra de Investigación Educativa y de la Escuela de Ciencias de la Educación y que sea utilizado tanto en sus proyectos de investigación como en sus trabajos finales de graduación. A continuación, me gustaría presentarles a ustedes las referencias que fueron utilizadas para hacer esta presentación. De Aravena, Investigación Educativa; Arnal y La Torre, Investigación Educativa, Fundamentos y Metodologías, Barcelona; Campos, Lineamientos para la elaboración de trabajos finales de graduación;
Hernández, Fernández y Baptista, Metodología de la Investigación, cuarta edición, Enfoques y problemas de la investigación educativa hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a ustedes, estimados estudiantes. Les invitamos a seguir consultando los materiales disponibles en su entorno de aprendizaje virtual para seguir apoyándose en el proceso de elaboración del trabajo final de graduación y su trabajo final del curso. Muchas gracias.